en esta segunda intervención para saludarlos a todos ustedes. Decirle sobre todo a los compañeros... ¿Ah? Los que venimos de Colón, de otros valles. Decirle a los compañeros bolivianos y bolivianas que en realidad esta mesa la deberíamos haber compartido con un compañero que trabaja en el CONALTIT de Bolivia, Marco Ayala, que fue uno de los que coordinó el estudio integral sobre la hoja de coca en Bolivia. Nos hubiera sido, creo, bastante útil tener una exposición sobre ese tema, aunque Dionisio ayer mencionó algunos aspectos sobre este estudio. Creo que es uno de los estudios más importantes que se han hecho sobre todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar en relación con la hoja de coca. Es un estudio enormemente completo. La verdad es que en el Perú, los peruanos y peruanas sentimos envidia por ese estudio que ustedes han realizado, Dionisio y las compañeras y compañeros que vienen de Bolivia. Será en otra oportunidad que se podrá compartir esto, ¿no? Por si acaso el estudio son 10 tomos y pesa como 5 kilos. A mí me donaron hace poco una colección de eso, y en el Centro de Investigaciones de Drogas y Derechos Humanos hay una colección de los diferentes aspectos de este estudio, que son más o menos como 10 o 12 temas diferentes, que no solo tienen que ver con la encuesta sobre el consumo tradicional. Eso quería para comenzar. Decirles que mi exposición, que va a ser 15 minutos, en fin, por favor, Anthony, me avisas cuando me falten 5 minutos. La voy a dividir en 4 partes. Una primera, compartir con ustedes algunos temas que se han abordado en la mañana, y son los temas que tienen que ver con los aspectos nutricionales de la hoja de coca, pero en particular con ese mensaje que nos ha dejado a todos Jorge Hurtado de Bolivia. Jorge nos ha dicho que en este asunto de la defensa de la hoja de coca tenemos que ser absolutamente serios, tanto los académicos y los científicos como los compañeros y compañeras agricultores y consumidores. Entonces quiero presentarles qué cosa es lo que efectivamente dice el estudio de la Universidad de Harvard, ¿no? No dice totalmente lo que todos los que defendemos la coca quisiéramos que dijera, ¿no? Esa es una primera parte. Una segunda parte es en realidad los economistas, yo soy economista, lo que fabulamos mucho, somos fabulosos porque fabulamos, mentimos, somos mentirosos y solemos imaginar cosas y suponer cosas. Entonces, en el supuesto de la posibilidad de una apertura y de la salida de la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes, ¿qué potencialidad tendría la hoja de coca en los 3 países, ¿no? En términos de ingresos y en términos de hectáreas sembradas y toneladas métricas producidas? Y una tercera parte que de alguna manera me la habían exigido, es que yo comparta con ustedes algo que Ricardo y yo lo hemos descubierto hace muy poco, y es que en el Perú se ha hecho una encuesta reciente sobre consumo tradicional de hoja de coca. Se hizo entre julio y agosto del año 2013, y hasta hace menos de un mes y medio esa encuesta había sido escondida. Alguien dijo el día de ayer, ¿no?, que este asunto de la coca, de la droga, de las convenciones está centrada en un conjunto de mentiras. Bueno, esta es una verdad que ha estado siendo escondida. Entonces quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones preliminares que yo saco de la lectura de esta encuesta y su comparación con la que se hizo en el año 2003. Esas serían las 3 partes en las que dividiría mi exposición. Si puedes ayudarme, Merian, y la siguiente. Esto lo vimos ayer, que son las dicotomías, las diferencias de la hoja de coca. Sigue pasando, por favor, Merian. Dentro de las complejidades, estas dicotomías de las cuales hablamos ayer, la siguiente.
los caracteres de la hoja de coca como bien cultural, como caja chica campesina, como industrialización benéfica que hemos visto ahora, y también como materia prima para PVC y clorhidrato de cocaína. El siguiente son las diferenciaciones, ¿no? Que no es lo mismo coca de algunos lados, por lo menos acá en el Perú, respecto a la coca en otras zonas, ¿no es cierto? La tupa coca, de la cual nos habló ayer Alejandro Camino, que se da básicamente en el valle de Chicama, pero en la costa norte, ¿no es cierto? Es una coca dulce, especial, es la que durante muchos años se utilizó para la Coca-Cola, ¿no es cierto? Esa coca es una variedad que tiene un alto contenido de aceites grasos volátiles y un bajo contenido de cocaína, a diferencia de otras cocas que tienen un alto contenido de cocaína y un bajo contenido de aceites grasos. El hecho de que exista esos aceites le da un sabor diferente, y esta es una coca que se utiliza para elementos rituales, para intercambio social entre la población. La otra coca se utiliza para las faenas, para el trabajo más duro, etc., ¿no? Entonces esas son diferenciaciones importantes en la coca. No soy un experto en el tema, probablemente un botánico o un químico podría, o un consumidor regular, tradicional de la hoja de coca puede ver estas enormes diferencias, no es mi caso. Y un conjunto de dimensiones de la hoja de coca que tiene que ver con los productores, el cultivo, el comercio y los consumidores. La siguiente, por favor. Bueno, esto era un poco un resumen que no tuve tiempo ayer de plantearlo en relación a la preocupación que los compañeros y compañeras tienen sobre el tema del desarrollo alternativo y lo que yo he llamado los síndromes o las enfermedades, digamos, del desarrollo alternativo en una posición crítica respecto a este llamado desarrollo alternativo, que no es alternativo y tampoco es desarrollo, ¿no es cierto? Lo que ha traído son las desgracias que los compañeros del BRAE nos vienen a contar aquí, por las desgracias que se producían tanto en los Yungas como en el Chapare durante el periodo anterior al gobierno de Evo Morales. Es recién ahora en donde se está desarrollando, desde hace 8 años, casi 10 años, ¿no?, elementos de desarrollo rural sostenible, sustentable, integral en esta zona, con control social sobre los cultivos de coca, que se está desarrollando allá felizmente, y también la quimera del llamado desarrollo alternativo que hay en Colombia, o lo que llaman el desarrollo alternativo preventivo en el caso de Ecuador. No sé si está el compañero que expuso el día de ayer, pero este es un concepto que ellos han introducido en los debates internacionales sobre el desarrollo. Bueno, no me voy a explayar sobre eso. El siguiente. Entonces, este conjunto de alternativas de carácter político que los agricultores cocaleros, básicamente de Bolivia, Perú, parcialmente de Colombia, han estado levantando en los últimos años en base a sus marchas, a sus protestas, que no eran solo protestas, sino propuestas también, ¿no es cierto?, se resumen más o menos en estos puntos. Uno es la revalorización de la coca, solicitando su exclusión de la lista 1 de drogas de estupefacientes de la ONU, la ampliación del uso tradicional e industrialización benéfica de la hoja de coca, ambas cosas, la ampliación de su consumo. Creo que la elocuente exposición de Manuel, ¿no es cierto?, nos habla justamente de eso, la enorme potencialidad que tiene y la necesidad de ampliar su consumo. Yo recuerdo en el año, debe haber sido 2004 o 2005, nos invitaron a Baldomero Cáceres y a mí a exponer en una reunión de los etnocaceristas, ¿no? En ese momento no se había producido todavía la insurrección de Andahuay, la de Antauro, pero Antauro era el jefe un poco de este asunto. Ollanta estaba todavía, no sé si en París o en Corea del Sur. Y nos invitaron, y yo fui digamos, para tratar de colaborar y explicar lo poco que sé yo sobre este tema. Y me llamaba la atención que el periódico sacaba el periódico que se llamaba en ese momento, se llamaba Ollanta, no se llamaba Antauro, su semanario, sacaba Haga Patria
siembre coca. Bueno, mi planteamiento en ese momento hacia Antauro, etcétera, fue primero preguntar, a ver, acá los que están presentes eran como 1000, los que estaban ahí en un local en la Avenida Brasil, ¿cuántos están consumiendo coca? Uno levantó la mano, que estaba al costado mío, Baldomero Cáceres. Uno, unito, nada más. Entonces yo dije, la consigna no es haga patria, siembre coca, es haga patria, consuma coca. Ese es el tema de fondo, de tal manera que la mayor cantidad de la producción de coca se destine efectivamente a este consumo tradicional y lo que dice ahí, su industrialización benéfica. No a la erradicación forzosa, sí, en este momento este es el planteamiento que teníamos y que está en esa conquista que hicieron los agricultores de las cuencas cocaleras en el año 2004, creo, sí, 2004, en la marcha del 2003-2004, que era la reducción gradual y concertada de los cultivos, a todos los niveles de su utilización benéfica, ¿no? Ahora probablemente yo, digamos, pondría un poco entre paréntesis este planteamiento. Yo creo que la erradicación en sí es un problema, sea fumigación o sea erradicación manual, etc. La participación de los agricultores en toda la cadena de proyectos y programas en una propuesta que sea desarrollo rural integral sostenible con coca, o sea, no sin coca, sino con coca. La coca como parte de la canasta básica productiva, ¿no? Y no solo de productos agrícolas, sino pecuarios, piscícolas, etcétera, en zonas donde difícilmente uno puede tener actividades productivas de monoproducción, ¿no? Son zonas caracterizadas por su biodiversidad y la necesidad de diferentes tipos de actividades productivas. Y desnarcotizar las relaciones con Estados Unidos y diversificar hacia Brasil, Europa, Canadá, APEC, etcétera, en una situación en la cual la agenda sobre este tema es una agenda que no la ponen los agricultores, no la ponen los científicos, no la ponen los académicos, la pone ¿quién? El gobierno de los Estados Unidos y las convenciones internacionales. Felizmente en el caso de Bolivia, la agenda la están poniendo ustedes, así de sencillo, la agenda la ponen ustedes, ¿no? Y los ritmos también lo ponen ustedes, no lo pone el gobierno de los Estados Unidos. Y hay un conjunto de digamos, propuestas técnicas, ¿no? Que van desde la necesidad de hacer zonificación ecológica, económica, de esto ha hablado Ricardo Soberón un poco el día de ayer, la necesidad de construir sistemas de crédito rural, en fin, todo este tipo de temas más técnicos que son recogidos de las diferentes marchas y protestas y propuestas que han hecho los agricultores durante varios años. La siguiente. Aquí es un cuadro que no se lee, ¿no es cierto?, pero que ha sido muy difundido desde el año 95, que fue elaborado por primera vez, que es una colección de diferentes productos industriales en base a la hoja de coca. Creo que eran 78 o 75 productos en ese caso. Probablemente esta lista va a ser el doble o el triple, ¿no es cierto?, si comenzamos a sumar cada uno de los productos que se están produciendo actualmente, tanto en el Perú como en Bolivia y en Colombia. La siguiente. Bueno, en el tema de coca y nutrición, acá detengámonos un poquito leyendo qué dice el informe de la Universidad de Harvard, ¿no?, de octubre del año 1975, en la página 113 a 119, de ahí he sacado esas tres frases, ¿no? El informe de la universidad fue elaborado en ese año por los doctores Duke, Aulich y Plowman. Lo mencionó uno de los compañeros que habló en la mañana y el día de ayer también se ha hablado sobre eso. ¿Qué dicen los autores? Los informes frecuentes sobre el poco valor nutritivo de la coca deberán ser reevaluados. Por ahí empieza el informe, hay que reevaluar esa propuesta, dicen ellos. Sin embargo, dice, las hojas de coca pueden contener de 0.25 a 2.25% de alcaloides tóxicos
y que solamente estos podrían hacer que las hojas de coca no sean aceptables como fuente de alimentación. No lo digo yo, lo dice el informe de la Universidad de Harvard. Por esa razón creo que hay que citarlo bien, porque los anti-coca dicen: oye, ustedes son unos mentirosos, están diciendo que la Universidad de Harvard dice que es alimenticio, y sin embargo está diciendo otra cosa en ese informe. Y concluye lo siguiente: aunque las hojas de coca contienen cantidades relativamente altas de ciertos nutrientes, la presencia de alcaloides y la posible presencia de residuos de insecticidas sugieren precaución en la masticación de la coca. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard, ¿correcto? No estoy diciendo que no usemos ese informe, hay que usarlo, pero adecuadamente. Lo que nos estuvo diciendo en la mañana Jorge Hurtado: tomemos las cosas con cuidado a la hora de citar los informes técnicos. El siguiente. Este es un informe que es bastante más cercano a lo que nosotros quisiéramos, que es de 3 peruanos, o 2, creo, 3. El doctor Collazos, con la colaboración del doctor Renan Urquieta y de Enrique Albizu, hecho en el año 1964, publicado en 1965, el título Nutrición y Coqueo, de la revista de Viernes Médico, el volumen tanto, etc. ¿Qué dice? Dicen, llegaron a la siguiente conclusión en su investigación, y ellos tienen ahí sus cuadros estadísticos, sus mediciones, su metodología y todo como son los estudios científicos. La hoja de coca, tal como se mastica, es una singular e insólita mezcla de apreciables proporciones de cocaína, minerales y proteínas, pero su asociación con la cocaína significa impedimento capital para su consumo. No lo digo yo, lo dice ese informe, ¿no? Hay un tema en lo que se refiere a Harvard y a esto también, y es que es un análisis químico de la hoja de coca, pero no de la adquisición de los nutrientes de la hoja de coca en seres humanos. En el caso de la investigación de Perú sí se hizo con seres humanos y esa fue la conclusión. La otra, tengo 5 minutos, ya. Lo otro es la doctora Marina Escobar, que es bastante más entusiasta sobre las posibilidades nutricionales de la hoja de coca, ¿no es cierto? Y las conclusiones de estos 3 estudios, este de Marina se llama Coca Alimento Andino, en el segundo Fórum Internacional por la Revalorización de la Hoja de Coca, que fue promovido por Baldomero cuando estaba como asesor de ENACO. Esto fue en el año 1992, creo, 91, este evento, y publicado en 1994. El siguiente, conclusiones. Los 2 primeros informes no dicen que la hoja o harina de coca puede y debe ser utilizada como alimento, sino todo lo contrario. El tercer informe no demuestra lo afirmado con análisis y experiencias científicas concretas, lo que ha sido reconocida por la misma doctora Marina Escobar, que es la que más favorable está en este tema. En resumen, los defensores de la coca, de los cocaleros, de los coqueros y de su revalorización e industrialización, no debemos citar informes que no dicen lo que desearíamos que dijeran, ya que ello le quita seriedad a nuestros planteamientos. Hay que impulsar investigaciones científicas, antropológicas y nutricionales para dilucidar ambigüedades y prejuicios sobre la hoja de coca, esfuerzo en el cual está el compañero Dionisio y otros integrantes, tanto de Bolivia, entiendo que de otros países también, para este instituto de investigaciones. Contra la satanización realmente existente de la política de los Estados Unidos contra nuestro apreciado recurso andino-amazónico, debemos contraponer ciencia y organización. No solo ciencia, organización también, pleito, exposición, corazón, como el que ha puesto Manuel ahora, para defender este recurso importantísimo. El siguiente. Este es el estudio. Bueno, este es el cuarto punto que me había olvidado. Hay un estudio realizado, mencionado también el día de ayer, por la OMS, ¿no es cierto? Ahí está la cita. En el año 92 al 94, publicado en 1995. Y miren lo que concluye. No hubo cabezas,
no ustedes, compañeros cocaleros, eso lo concluye la Organización Mundial de la Salud. 1. El consumo de la hoja de coca parece no tener efectos físicos negativos y puede tener un valor terapéutico como tónico. La OMS. 2. Sería del mayor interés descubrir cuáles son los efectos positivos a la salud del masticado de la hoja de coca. 3. Sería interesante investigar si estos efectos son transferibles desde las comunidades tradicionales a otros países y culturas. Lo que estamos pidiendo que el consumo tradicional también se consuma en otros países. Y 4. La OMS debería investigar los beneficios terapéuticos de la hoja de coca. La siguiente, por favor. Lo que sucedió fue que el gobierno de los Estados Unidos se opuso a este informe, lo sacaron de la circulación a pesar de haberlo presentado en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas con un señor que se llama Boyer, y amenazó, ¿no?, retirar su apoyo a la OMS. Denunció que el estudio no pasaría el control de calidad de su país por tener serias deficiencias metodológicas y exigió que fuera revisado por personas, entre comillas, personas reconocidas como verdaderos expertos en investigación. Pero lo escrito está. Y la OMS tendría que haber obrado en consecuencia desde el año 95, hace 20 años hasta ahora. Y esa consecuencia es apoyar la revisión de la lista de sustancias en la que se refiere la hoja de coca, o reconocer que fue un error contratar nada menos que a 52 expertos de diferentes países del mundo que no pasan el examen de los Estados Unidos. Entre ellos, 6 de Estados Unidos, 3 de Canadá, 9 de Italia, 2 de Inglaterra, 5 de Australia, 2 de España, 3 de Holanda, 3 de Suecia, 1 de Rusia y el resto del resto del mundo. Esos 52 expertos que sacan esas 4 conclusiones son desconocidos por los Estados Unidos y escondieron el informe. Una propuesta es que ese informe efectivamente sea nuevamente conocido y reconocido a nivel internacional 20 años después. La siguiente, y ahora sí entramos. Pon la anterior. ¿Qué cosa era la anterior? No, la anterior a esa. Ah, no, es el mismo, sí, ya lo leí. La siguiente, por favor, sí. Esto es un trabajo que hice, bueno, soy economista, pues los economistas suponemos cosas, ¿no?, y hacemos fábulas. Entonces, ¿qué potencialidad tendría la hoja de coca si la sacáramos de la lista? 3 asuntos que están planteados además en la exposición que hizo Iván de Rementería, en la parte final de su exposición. La potencialidad externa de hoja de coca al natural para los mercados de Estados Unidos, Europa y Argentina sería de 17.050.000 al año por ventas externas, 2.205 toneladas métricas, en fin, y eso significaría 1.800 hectáreas sembradas. La potencialidad de bienes descocainizados, como decía alguien por acá, descocainizar la hoja de coca es como comerse un ceviche sin pescado, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la hoja de coca, una de sus sustancias importantísimas y estimulantes, ¿no es cierto?, es justamente la cocaína. Entonces descocainizarla es un absurdo, pero supongamos que descocainizamos y me dan esas cifras. Las exportaciones orientadas a la rehabilitación de drogadependencias en Estados Unidos y Europa significarían esos millones de dólares, 5.000 y pico de hectáreas. Y la siguiente es, en resumen, la siguiente, por favor. De acuerdo a estas estimaciones, en el corto y mediano plazo, el mercado potencial de exportación de hoja de coca y sus derivados benéficos podría llegar a 1.629 millones anuales, con una producción de casi 22.000 toneladas métricas generadas en casi 20.000 hectáreas. Las cifras referenciales indicadas podrían doblarse, si no triplicarse, en caso que se abriera el mercado internacional como consecuencia de la exclusión de la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes. Esta es, en cálculos de economista, esta potencialidad. Quizás
es inferior a la posibilidad nacional e internacional que la hoja de coca tiene. Este es el resumen de la encuesta de consumo del año 2013 y 2013. No vamos a leer los datos, solamente algunos de ellos, pero quiero decirles lo siguiente. Hasta hace mes y medio no se conocía que existía la encuesta del año 2013. Se conocía la encuesta del año 2003, y cuando me preguntaron desde el TNI, el International Institute, Pink Metal, me dice, oye, ¿qué cosas nuevas hay sobre este tema? Le digo, no hay nada, desde el 2003 no hay nada. Y se me ocurrió consultarle al más barato de los consultores, el doctor Google, y empecé a buscar con el doctor Google, y me encontré con que había una resolución directoral, no sé cómo se llama, qué tipo de resolución es, del INEI, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, donde dice, durante los meses de julio y agosto del año 2013 se llevará a cabo una encuesta de hogares sobre consumo de hoja de coca. Llamé al INEI, hablé, estaba en esa resolución o en la página web del INEI el nombre de la persona que había coordinado el estudio, hablo con ella por teléfono y le digo, hay este tema, ¿puedo tener acceso al documento? No, ¿cómo se ha enterado? Bueno, a través del doctor Google me he enterado, pues ya. Entonces me dice, no se lo podemos entregar, porque nosotros hemos hecho el estudio para de vida. Bueno, muy bien, muchas gracias. A llamar por teléfono a de vida, todavía algunos amigos que no me odian tengo ahí, y me dijeron, no sabemos, ¿ah? En esos mismos días se presentó el informe sobre cultivos de coca en el Perú. Y mi esposa, que es periodista y bien aguda, le preguntó sobre el estudio a Otárola. Y Otárola, por supuesto, se hizo el loco, ¿no es cierto? O sea, no, ese estudio no existe. Además, no es motivo de esta conferencia de prensa. Entonces Ricardo lo que hizo fue recurrir a la ley de transparencia y hemos conseguido el estudio más la base de datos. El que lo quiera tener está disponible, porque para eso son los estudios que se realizan, por el cual nosotros pagamos plata a este Estado para que este Estado trabaje transparentemente. Solamente 0 minutos, solamente quiero un minuto. Solamente quiero destacar lo siguiente. Fíjense la cifra, bueno, no sé en qué línea, ¿no? Pero consumidores de 12 a más años, 4.095.036 en la encuesta del 2003, ¿ya? Consumidores tradicionales de hoja de coca. Ha disminuido un poco, hasta 3.465.000, pero son 3,5 millones de peruanos y peruanas que consumen tradicionalmente hoja de coca. Y hay una contradicción, porque fíjense donde dice, no sé si sabe o sé, toneladas métricas de consumo de coca, 7.488 en el 2003 y sube a 10.728. Es decir, ahora se consume mucho más coca de lo que se consumía antes. Entonces yo he hecho, como economista, algunos cálculos de qué significa eso en términos de extensiones de cultivo. La siguiente, y con esto ya termino, no está ahí, la siguiente, y la siguiente. Según los resultados obtenidos a nivel nacional, la hoja de coca adquirida asciende a 10.728 toneladas, lo que representa un incremento de 22% respecto al 2003, que fue de 8.787. En términos de hectáreas sembradas, esta cifra significa aproximadamente que en el 2003 se requerían casi 10.000 hectáreas y se requerían entre 10.000 y 14.000 hectáreas dependiendo de la productividad por hectárea, ¿no? Estas extensiones habrían subido a casi 12.000 a casi 18.000 hectáreas en el 2003. Es decir, hay mucho más potencialidad de producción de hoja de coca, suponiendo que esta información está bien, ¿no? Cosa que todos dudamos, ¿no? Suponiendo que está bien.
Quería destacar, y con esto termino, una última cosa que está en la siguiente. Miren, la encuesta del 2013 dice que el 11.7% de la población de 12 a más años adquiere hoja de coca para productos derivados y que el filtrante es el producto más adquirido por la población, con un 74.2%, dato que no figuraba en la encuesta del 2013. A esto se añade, cosa que tampoco figuraba en esa encuesta, un 20% se adquiere para golosinas, un 12% para harinas, 9.7% para ungüentos, frotaciones y cremas, y un 4, casi 5% para bebidas no alcohólicas y el 11% restante para galletas, licores, jabones, shampoo, extractos, jaleas de hoja de coca, así como hojas de coca enteras envasadas. Exactamente lo que tenemos en esta feria. No lo dice Cabieces, lo dice la encuesta que está a disposición de todas y todos ustedes. Muchas gracias.